Continuando con nuestro curso de circuitos con transistores, es momento de ver el modelo de pequeña señal. Primero, es importante entender para qué utilizamos el modelo de pequeña señal, y principalmente este se ocupa en transistores para analizar su comportamiento en condiciones de señales pequeñas o cambios pequeños en las señales de entrada y salida. Este modelo es una aproximación lineal de un transistor que simplifica el análisis del circuito. También el modelo de pequeña señal asume que el transistor está operando en su punto de operación específico. Tomando en cuenta este punto, el punto Q, nosotros decimos que este es el punto de operación de nuestro transistor. Nosotros nos podemos mover un delta V en el cual podemos hacer esto una aproximación a una línea recta. Entonces estamos, como ya dijimos antes, en una zona lineal. Entonces es importante recalcar que para este modelo de pequeña señal, nosotros para este curso vamos a asumir que el transistor está en saturación. Es decir, nos interesa que el transistor esté en saturación para que se pueda comportar como un amplificador, ¿sí? Entonces, recordando esto, vemos que el transistor en saturación es una fuente de corriente controlada por voltaje. Y en este modelo de pequeña señal, un parámetro muy importante que describe al transistor es la transconductancia. ¿Qué es la transconductancia? Bueno, la transconductancia es la sensibilidad del dispositivo, es decir, para grandes GMs, porque la transconductancia se le denota como GM. Para grandes GMs, un pequeño cambio en BGS resulta en un gran cambio en la corriente de drenaje, en ID. Y su ecuación es GM es igual a la derivada parcial de la corriente de drenaje con respecto al BGS. Para un BDS constante, pues ya dijimos que necesitamos estar en un punto de operación. Y como ya dijimos antes, que a nosotros nos interesa analizar el MOS en su zona de operación de saturación, entonces esta ID es una corriente en saturación. Por lo tanto, vamos a derivar las ecuaciones para la transconductancia. Principalmente son 3 y todas funcionan dependiendo de la información que tengamos del mismo problema. Entonces, lo primero será a partir de la ecuación de saturación. Yo ya sé que para saturación ID es 1/2 de los portadores. Vamos a suponer un tipo N, aunque esto funciona de igual manera para un transistor tipo P. μN Cox, que es la capacitancia de óxido, la relación de dimensiones por BGS menos BTH al cuadrado, recordando que BGS menos BTH es el voltaje de overdrive. Entonces yo ya sé que GM es la derivada de ID, es decir, de esta expresión con respecto a BGS. Entonces si nosotros notamos, todo este término es una constante. Entonces le vamos a llamar Kn, por ejemplo. Entonces ID será Kn por BGS menos BTH al cuadrado, donde Kn es constante. Entonces, si yo quiero derivar ID con respecto a BGS, pues de hecho, la derivada de ID con respecto a BGS será simplemente Kn porque es constante, y ahora aplicando regla de la cadena, este exponente baja a multiplicar y todo lo demás se queda igual, BGS menos BTH, 2 menos 1, y esto que multiplica a la derivada de lo que está adentro o de nuestro argumento, ¿no? Entonces la derivada de nuestro argumento aquí sería BGS menos BTH. BTH es constante, entonces su derivada es 0, y de BGS, como estamos derivando con respecto a BGS, es 1. Entonces tenemos la derivada de ID con respecto a BGS igual a 2 veces Kn BG, bueno, vamos a decir que es el voltaje de overdrive, nada más, ¿sí? Pero Kn es 1/2 de μN Cox W sobre L. Entonces, de hecho, esto se va a eliminar con el 1/2 que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, decimos que una ecuación para Gm será simplemente μN Cox W sobre L, voltaje de overdrive. Esta la vamos a llamar ecuación 1.
Es decir, si nosotros tenemos datos como la movilidad, la capacitancia, las dimensiones y BGS y BTH, entonces nosotros podremos ocupar esta ecuación para el cálculo de la transconductancia. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar BGS en términos de la corriente, a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. Entonces, de ecuación 1, despejar el voltaje de overdrive, es decir, BGS menos BTH. Haciendo ese despeje, yo ya sé que es 2ID sobre μn Cox W sobre L es igual a el voltaje de overdrive al cuadrado. Pero yo quiero el voltaje de overdrive, no el voltaje de overdrive al cuadrado. Entonces tengo que sacarle raíz cuadrada a todo, ¿no? Entonces el voltaje de overdrive será igual a la raíz cuadrada de 2 veces ID sobre μn Cox W sobre L, ¿sí? Con esta ecuación del voltaje de overdrive la vamos a sustituir en la ecuación de la transconductancia que ya hemos calculado previamente, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos Gm es igual a μn Cox W sobre L y que multiplica el voltaje de overdrive, pero el voltaje de overdrive es todo esto. Entonces vamos a multiplicarlo por 2 veces ID sobre μn Cox W sobre L, ¿sí? Aplicando reglas de potencia, simplemente yo puedo decir que Gm va a ser igual a μn Cox W sobre L. Esto lo puedo, como está elevado a la 1 positivo, entonces yo lo puedo elevar a la 2 sobre 2. Es decir, no estoy alterando nada esta expresión, simplemente estoy escribiendo la potencia 1 como 2 sobre 2, que es completamente equivalente, ¿no? Y la raíz cuadrada yo la voy a reescribir como 2ID a la 1 medio sobre μn Cox W sobre L a la 1 medio. Haciendo esto yo puedo cancelar 1 medio con toda esta fracción, por así decirlo. Entonces Gm será μn Cox W en L, todo esto a la 1 medio, por 2 veces ID a la 1 medio. Como tengo yo la misma potencia en ambas expresiones, entonces yo puedo agrupar esto y encerrarlo todo en una raíz cuadrada o en la potencia 1 medio. Entonces tengo Gm es igual a 2 veces μn Cox W sobre L ID y todo esto a la 1 medio o 2 veces μn Cox W sobre L y de raíz cuadrada. Entonces ya tengo yo otra ecuación para Gm completamente válida, ¿sí? Finalmente vamos a ver una nueva forma de expresar esta transconductancia, que es simplemente partir de la misma que ya tenemos, es decir, Gm es igual a μn Cox W sobre L y el BGS menos BTH o voltaje de overdrive, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es dividir esta ecuación entre la ecuación de saturación, ¿sí? Es decir, hacer Gm entre ID de saturación. Entonces voy a tener μn Cox W sobre L, BGS menos BTH, todo esto sobre la I de saturación. Entonces voy a ponerle 1, que es de la de Gm, entre, ahora sí voy a hacer la de saturación, que será μn Cox W sobre L, BGS menos BTH al cuadrado sobre 2. Haciendo esto, lo que puedo notar es que esta se me cancela con esta parte, esta se me cancela con todo esto, y el 2 pasa a multiplicar a la parte de arriba. Entonces yo tengo aquí que es Gm sobre I de sat va a ser igual a 2 veces
entre VGS menos VTH o el voltaje de overdrive. Entonces, si yo quiero encontrar GM, va a ser igual a 2 veces la corriente del drain sobre VGS menos VTH. Y de esta manera hemos encontrado una nueva ecuación para GM. Entonces, en resumen, hay 3 ecuaciones para el cálculo de GM. Una será μn Cox W sobre L VGS menos VTH o el voltaje de overdrive nada más. La 2 será GM es igual a la raíz cuadrada de 2 veces μn Cox W sobre L ID. Y por último, GM será 2 veces ID sobre el voltaje de overdrive. Si vemos, cualquier ecuación nos puede ayudar para encontrar el valor de GM, pero dependerá de los valores que nosotros tengamos. Por ejemplo, en la primera y en la segunda se necesitan los valores, vamos a decirlo así, intrínsecos a la tecnología, es decir, μn y Cox, μn y Cox. Pero para la tercera no lo necesito. Sin embargo, para la tercera necesito tanto la corriente como el voltaje de overdrive, al igual que el voltaje de overdrive para la primera. Si no tengo el voltaje de overdrive, pero tengo la corriente y tengo los parámetros intrínsecos a la tecnología, puedo ocupar la ecuación 2. Entonces ya vamos viendo que nosotros podemos ocupar la ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3 dependiendo de los datos que nos brinde el problema. Y de esta manera hemos acabado la explicación de la transconductancia.